Gracias a todas y a todos por estar aquí en el seminario interdisciplinar. Como saben, la idea de este seminario es fomentar la investigación interdisciplinar, la discusión. Este día vamos a tener un ponente que nos va a hablar sobre la industria mexicana, que se inserta dentro del tema de las emociones en general, un tema que presta mucho para la interdisciplinaridad, para acercarse de distintas disciplinas, la filosofía, la psicología, las neurociencias. Y pues bueno, les voy a presentar al ponente. Su nombre es el doctor Abraham Tapien. Él obtuvo su grado de doctor en filosofía por la Universidad de Glasgow y por la Sorbona de París 4 con la tesis Lo desagradable del dolor. Esto fue en 2018. Previamente estudió la maestría en ciencias cognitivas en la École Normale Supérieure en París e hizo la licenciatura en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Trabajó entre 2018 y 2020 como profesor titular C con tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, donde fue responsable de la Casa de Cultura del mismo recinto universitario. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, donde desarrolla el proyecto Sufrimiento y Sociedad. Su línea de investigación es la filosofía del sufrimiento y del dolor. Demos una bienvenida. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge, por ayudarme a estar acá. Muchas gracias por volver a tener una actividad presencial y ver cara a cara y ver tercera dimensión. ¿No? Es como muy gratificante volver a estar en un podio, ¿no? Hasta cierto punto y poder hablar, y tengo muchas ganas de escuchar qué les parecen estas ideas. Es un trabajo que llevo haciendo desde hace un cierto tiempo. Como decía Jorge, yo trabajé más bien filosofía relacionada al dolor y como a lo afectivo y cómo se sienten las cosas y cómo llevar eso a un campo naturalista, o sea, cómo podemos ir de los pellizcos, ¿no?, a tener una teoría como fuerte de la mente acerca de qué es eso. Y ya acabando el doctorado comencé a leer filosofía mexicana y a algunos autores, principalmente a Emilio Uranga, que fue como regresar a leer pues en español y también encontrarme con un corpus muy importante de ideas y de problemas de la tradición intelectual mexicana, donde la idea de la noción de identidad y de quiénes somos y cómo plantearnos respecto a otras naciones, muy importantemente hacia Estados Unidos, hacia Europa, ¿no?, como el desarrollo vasconcelista de quiénes somos y cómo poder interactuar con esos otros bloques. Como que regresé a eso, empecé a volver a hacer eso y de alguna manera esto ha sido encontrar otra vez ese punto intermedio, como esa cosa que puede estar llamando zozobra entre esta tradición de filosofía que a veces entendemos como filosofía analítica y también una búsqueda de identidad nacional, histórico-política, ¿no? Entonces es desde las emociones cómo se van construyendo varias cosas, y en particular yo voy a hablar de como tres niveles en donde desde la noción de angustia y de zozobra podemos entender muchos fenómenos culturales de nuestro país, pero también de otros lugares, aunque voy a concentrar en los locales. Empiezo con esta cita de Uranga que me parece muy importante, y es que América, nos dice que decía Hegel, es un accidente de Europa, y que ser accidental no ha de entrañar para nosotros, está hablando de y a los mexicanos, es un texto como sobre México, un valor inferior frente a la sustancialidad de Europa. Entonces, toda esta idea, él trató de hacer un tratado ontológico de qué significaba ser mexicano, un poco, digamos, lo que estaba haciendo era, así como Hegel y Sartre hicieron unos modelos del mundo desde su circunstancia, como pretendiendo una cierta universalidad, él dijo, bueno, yo voy a hacer eso mismo, pero desde mi ser mexicano, que es como un ser en lo que ahora llamamos desde un país colonial o desde una situación, ¿no? Y ahora la idea del postcolonialismo también está siendo muy importante, ¿no? Entonces es una especie de análisis del mundo situado en nuestra geografía, en nuestro tiempo, y lo que yo estoy intentando hacer es agarrar esa misma intención de Uranga y llevarlo al siguiente paso, que es al siglo XXI, ¿no? Esto se hizo ya hace 70 años, entonces, ¿cómo podemos tener este tipo de teorías a la luz de hoy? Y esta otra cita, un poco como si fueran epígrafes de la presentación de Olivier Debras, que estuvo muy inmiscuido en la generación del MUAC y de instituciones artísticas, porque voy a presentarme buena parte de los ejemplos en ejemplos pictóricos. Dice esto, ¿no? Que ha sido hasta hace poco mi frase como de WhatsApp, ¿no? Que es como,
Mientras sigamos evitando redefinirnos, estaremos condenados a ser definidos, y quiero agregar a repetirnos, acerca de la importancia de plantearnos, preguntarnos y ver quiénes somos y quiénes podemos ser, y no simple. Un poco la idea es, dado que la interacción social ocurre entre unos y otros, si nosotros no nos ponemos a decir quiénes somos, nos van a decir quiénes somos los de afuera, ¿no? Que también es parte de una postura como muy en relación a la colonialidad. Hace no mucho, aún cuando la pandemia estuvo, esto fue justo antes de la pandemia, no, esto fue durante la pandemia, hubo esta noticia en BBC Mundo donde se habló del término de la zozobra. Francisco de Gallegos y Carlos Alberto Sánchez acaban, hace no mucho, son parte de un movimiento de una nueva revista de filosofía que se llama Journal of Mexican Philosophy, ¿no? Y hay toda una discusión muy interesante entre la diferencia entre Mexican Philosophy y filosofía mexicana, ¿no? O sea, qué es lo que hay detrás de ese término en términos políticos, ¿no? Y qué es lo que está ocurriendo con la gente en Estados Unidos, ellos hijos de mexicanos o de latinos que están haciendo filosofía mexicana, pero en inglés, ¿no? Y un poco todo lo que tratan de decir es que esta noción de zozobra es importante para entender la clase de mundo en el que vivimos ahora, que es un mundo como muy cambiante, es un mundo con mucho movimiento y con ciertos problemas de identidad que no existían antes porque no había tanta intercomunicación entre las partes, ¿no? No había EasyJet, no había Instagram, no había WhatsApp, no había toda esta como flujo de información en el que estamos viviendo ahora. Entonces, la idea es que este tipo de principios, como el de la zozobra, que es una forma de angustia, es lo que voy a tratar de mostrar, sirve mucho para entender la clase de mundo en el que vivimos ahora, que es como muy cambiante, ¿no? Donde tenemos muchas identidades simultáneas. Y está a punto, me parece, de salir en cine, porque este es el ejemplo con el que voy a cerrar, que es sobre la identidad mushe. Hay una película que se llama Finlandia, que me parece, es del 2021, pero me parece que ya va a empezar a salir en cines comerciales, y es la historia de una mushe, y que hay como una atención importante cinematográfica, cultural, sobre la identidad mushe, que lo que voy a tratar de decir al final de la plática es que es un tipo de tercer género. Y una manera que me parece muy útil, o casi clave para entender en qué sentido es un tercer género, es en términos de una angustia social que genera nuevas entidades sociales, o sea, una nueva ontología. Entonces creo que no solo el arte, sino incluso estas identidades que son como tan claramente mexicanas, porque ocurren tan claramente en el territorio que concebimos como México, se puede entender de esta forma filosófica, y me parece importante porque la cultura está generando productos de consumo como de películas, de moda, está utilizando mucho la identidad mushe, y creo que hay, por decirlo así, unos ciertos errores en interpretación de qué es esa identidad. Me parece que esto nos permite entender realmente qué significa un tercer género, ¿no? Regresando muy rápido a lo de Uranga, un tercer género es el accidente de dos sustancias, y esas sustancias son el sistema de género que tenemos. Entonces un poco lo que quiero apuntar es que voy a explicar todas estas cosas en esta presentación, y digamos voy cerrando la mera introducción con esta cita de Guillermo Hurtado, hablando de la clase de proyecto que hizo Uranga, que era que el Dasein, ese principio heideggeriano de estar en el mundo, ser alguien en un mundo en particular, había que explicarlo desde cada postura, y en este caso como la postura de nosotros hoy, ahora, ¿no? Cómo podemos entendernos en el mundo heideggerianamente, pero también, digamos, mexicanamente, o en nuestra situación muy, muy concreta situada. Esta es la imagen del libro de donde saco mucho de la inspiración o de las ideas, que es el análisis del ser mexicano de Emilio Uranga, de los 50. Y bueno, esta es a grandes rasgos la estructura tripartita de lo que les voy a presentar hoy, que es cómo entender esta noción de zozobra en el siglo XX. Un corpus muy importante de trabajo intelectual en México se dedicó a tratar de entender quiénes somos. Creo que se puede entender desde la noción de zozobra. Luego, cómo esa misma noción, la misma estructura cambia de contenido, que es lo que nos permite entender mucho del arte contemporáneo en el siglo XXI. Ese arte que parece como, bueno, cualquiera lo podría hacer. Es como, bueno, es más complejo que eso porque es parte de un aparato político, representacional, pictórico, que de alguna manera también está contraponiéndose al siglo XX. Digamos, el siglo XX es el muralismo, el siglo XXI es estas cosas como la Galería Curimansuto, que está en la San Miguel Chapultepec. Y luego ver cómo, no solo en el arte y en la cultura, sino también en la identidad de género, que muchas de las preguntas actuales muy relevantes son en relación a género,
cómo esta noción de zozobra también nos ayuda a entender eso, ¿no? Cómo se generan esas nuevas categorías, ¿no? Cómo van pasando en el tiempo y en la cultura. Entonces, parto de la idea de qué es una emoción, en esta manera muy básica de entender lo que una emoción es, como esta mediación entre el sujeto y el objeto, entre los individuos y el ambiente. Y hay esta tipificación de Michael Grady a mí me parece muy útil para ver como 7 cosas elementales que suele tener una emoción, ¿no? Digamos, es un aparato perceptual, es una forma de interacción con el ambiente que suele tener estas 7 cosas, no son ni necesarias ni suficientes, es decir, puedo quitar una y sigue siendo, pero si está eso, típicamente estamos enfrente de una emoción, ¿no? Que es tener una experiencia perceptual, tener ciertas creencias en relación a eso, tener una evaluación, que eso va a ser muy importante para tratar de entender de qué se trata la zozobra, o de qué es lo que distingue una emoción de otra, qué es lo que hace que el miedo y la ira no sean lo mismo. Hay unos ciertos cambios faciales y corporales, hay unos sentires, que es como traduzco la emoción de feelings, que es como una cierta fenomenología que anda por ahí en el cuerpo. Unas tendencias motivacionales, es decir, tenemos el impulso, el deseo o la urgencia de hacer ciertas cosas ante ciertos estímulos, y algunos cambios cognitivos que ocurren después de que tenemos esa emoción. Esta analogía, y también yo utilizando un poco imágenes de piezas artísticas, esta pieza es de Damián Ortega, que se llama La Cosa Cósmica, y es un bochito hecho pedazos, y la idea es como, hay muchas maneras de interpretarlo, ¿no? Pero yo en este caso, como lo estoy pensando es en términos de las emociones, es que ninguno de esos 7 pedazos es ni necesario ni suficiente. Yo puedo quitarle al bochito las llantas, sigue siendo un bochito, le puedo quitar otras cosas, pero cuando tengo ese conjunto, típicamente diría es un bochito, ¿no? Y esta es como la manera desintegrada de entender todas esas partes que típicamente constituyen a ese objeto, que si le voy quitando y quitando piezas, en algún momento ya no es lo que era antes, pero no podemos decir exactamente en qué momento, ¿no? Pero si tenemos todas, pues estamos enfrente de algo que podemos representar o atribuir como la propiedad de un coche. Algo que la zozobra, la idea es que es una forma de ansiedad, es como un subconjunto de la ansiedad, ¿no? Entonces tenemos la gran categoría que son las emociones, luego dentro de las emociones hay otras que son como el miedo, la ira, la ansiedad, y la zozobra es una ansiedad específica al terreno de lo social. Es una ansiedad que sentimos respecto de no saber a qué grupo social pertenecemos, porque estamos en medio, porque estamos como oscilando entre esas dos esencias sociales. Pablo Gaitán Rossi tiene esta definición que me parece muy, muy clara y muy directa de la ansiedad, y dice que es la anticipación aprensiva a una amenaza futura. Es la antesala emocional al miedo que genera un daño real o percibido, es la desproporción en asegurar que se acerca un desastre inminente. Es como el constante miedo que no se actualiza de que algo malo va a pasar, ¿no? Y eso se mezcla, o más bien va muy en línea con las intuiciones básicas de ansiedad en Heidegger, de ansiedad en Sartre, de la ansiedad en Uranga, que es este miedo de que algo terrible va a ocurrir, pero no sé qué es. La idea es que en el caso de la zozobra es un miedo en relación a no saber a qué grupo social pertenezco, no saber qué grupo social es el que me va a ayudar, de cuál es el que dependo, quiénes son los que me protegen, a quiénes me toca proteger, y eso pasa en estas identidades sociales mixtas. Y la idea, a grandes rasgos, es que México y muchos países colonializados, coloniales, se quedaron instaurados en identidades mixtas, ¿no? Como que no se pertenece del todo a ninguna de las cosas porque no se es sustancial, como si lo son otras naciones. Y de ahí podemos explicar muchas cosas de nuestra cultura. Esta cita es un poco publicidad en un libro que está por salir en formato digital, de la vida emocional en la pandemia. Vamos a hacer la presentación de este libro el viernes 3 de junio en la Casa de las Humanidades, allá en Ciudad de México, en Coyoacán. Y es justo un ejemplo de todas las dimensiones que pueden tener las emociones y cómo podemos entender algunos procesos de la pandemia en relación a estos, ¿no? Si alguien está por ahí, están todos invitados, y es parte de lo que queremos hacer, es mantener una conversación fluida sobre estas cosas y sobre cómo las emociones nos ayudan a entender muchos aspectos culturales, sociales, ¿no? Actuales. Entonces, dentro de todas esas características, en la que me voy a centrar, la que me parece clave para entender de qué trata esto, es que es una forma de evaluación.
¿no? Estamos como percibiendo al mundo en una forma en la que le damos valores, en la que estamos categorizando, y eso es lo que nos da el sentimiento o la experiencia de que una emoción es una cosa y no otra. En el caso de la zozobra, se trata de un modo de ser oscilatorio o pendular. ¿No? Es lo que dice Uranga, que remite a un extremo y luego al otro, que hace simultáneas las dos instancias y que nunca mutila una en beneficio de la otra. El carácter no se instala, por así decirlo, sobre las dos agencias, sino entre ellas. La palabra náhuatl lo acuña con toda perfección, nepantla, en medio, a la mitad, en el centro. Que es muy particular, es como utilizar esta clase de términos lingüísticos como nepantla y decir, bueno, en inglés puedes decir in between, ¿no? In betweenness como sustantivo, pero ya tenemos una palabra que captura esa cosa que es, no es esto y lo otro, es ninguno de los dos y los dos al mismo tiempo, y es como ese concepto de no ser ni una ni la otra, sino sentirse en medio. Y podemos tal vez llegar a esa clase de sentimiento cuando hemos estado en situaciones sociales en donde no pertenecemos, pero no solo no pertenecemos, sí pertenecemos un poco, ¿no? Estamos como, puedo o no puedo, hago o no hago, soy o no soy, ¿no? Y la idea es que ese tipo de mecanismo emocional está por todos lados en la cultura y en las expresiones culturales de muchos lugares y en particular en la de México, ¿no? Entonces, por eso lo llamo una forma de angustia mexicana. Ahora voy a decir de qué trata esa angustia más en particular. ¿Cuáles son los dos grupos a los que soy y no soy al mismo tiempo? Y un poco por insistir, pero me parece que más allá de lo bonito o el aspecto estético del lenguaje que tiene Uranga, realmente es como tomarse en serio la idea de que el carácter no se instala en las dos, sino en medio, ¿no? Que es esa cosa de, por eso es accidental, por eso es como quebradizo, por eso es como frágil, ¿no? Como que no se acaba de saber en dónde está. Esta es la definición que propongo de zozobra, retomando a Uranga y retomando, así como proponiendo un mecanismo intelectual que nos va a permitir explicar un montón de cosas, ¿no? Este va a ser como la herramienta con la cual voy a poder capturar a todos estos autores de los que voy a hablar. Entonces es un poco técnica, pero igual creo que es útil. Entonces la idea es que cuando uno experimenta zozobra, una experimenta zozobra, es cuando ese sujeto se representa a sí misma compartiendo cualidades de grupos que entiende como rivales, podemos hablar de qué significa ser rivales, sin atribuirse membresía total a ninguno de estos grupos. Es decir, la condición ontológica de estar ahí es estar en nepantla, es una forma de estar en el mundo, es que de hecho tienes propiedades compartidas. Es exclusivamente, es decir, sin ser ni completa ni exclusivamente miembro de ninguno de estos grupos y de ambos de estos grupos. Sí. ¿La rivalidad es necesaria? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Entre los dos extremos? Yo creo que sí, y eso es parte de lo que va a caracterizar que es algo angustiante. Entonces no solo es acumular propiedades, sino que dado que hay una tensión entre los grupos, hay una posibilidad de exclusión y a veces también una relación de opresión, es parte de lo que hace muy difícil saber qué juego jugar. Y ahora va a quedar más claro, creo, con los ejemplos. Pero creo que la rivalidad sí es muy importante porque va a ayudar a entender parte de la angustia. No solo se trata de ser hombre y ser de tal ciudad, es que estas dos cosas están en contraposición. Y por eso es que ocurre, en el caso de género es muy claro, entre ser hombre y ser mujer. Y la clase de predicados y disposiciones que son adecuadas para cada una de las cosas. Y ahí también está la angustia, es que hay lucha. Pero es algo para pensar. A mí me parece que sí es importante la rivalidad. Que ahora voy a explicar un poco más cómo entiendo la rivalidad. ¿Sí? Sí. Entonces, para entender esto, es importante no perder de vista la relación entre lo que Uranga llama accidental y sustancial. No es muy claro. Lo que tal vez no ve tan claramente es que justo estas sustancias son sustancias en oposición, son sustancias rivales. ¿Qué es lo que justo ocurre en un proceso de invasión o de colonización? Que es, no se pregunta, se toma, ¿no? O sea, no es tan... hay querella, ¿no? Hay fricción. Dice que el mexicano se elige como accidental precisamente como negación de lo español que figura como sustancial. Y esto es interesante porque él en ese tiempo, a mediados del siglo pasado, todavía estaba pensando mucho en la relación que había con Europa y en particular con España, ¿no? Que pues,
no es coincidental que estemos hablando castellano, ¿no? en este momento. Y lo que voy a tratar de mostrar es cómo también eso va cambiando y tiene mucho que ver con la relación con Estados Unidos y con ciertos mercados del capital anglosajón más hacia finales del siglo XX y muy en términos actuales, ¿no? Por eso hablamos de EasyJet, de WhatsApp, de Facebook, ¿no? No es coincidental que tengamos todas estas palabras en inglés ya incluidas en nuestro lenguaje. Entonces básicamente esta es la idea. Dime. Tu definición de zozobra. Sí. ¿Regreso allá? Ajá. Sí. Es decir, ¿de dónde parte? Es decir, ¿esa palabra existe? ¿Cómo está definida en términos reales? Sí, sí, sí. ¿Cuál es su uso natural? ¿Y cómo la conviertes a esto? Es decir, ¿cuáles Sí. son los criterios para esta Pues definición? zozobra sí se vuelve una palabra técnica, ¿no? Zozobra normalmente, por ejemplo, si uno busca sinonimia o traducción, que es como sinonimia en otro idioma, se entiende como nostalgia, a veces se entiende como tristeza, y el uso de zozobra más técnico es el atribuido a Uranga. Es el que dijo, mira, cuando hable de zozobra, haciendo referencia a su análisis de López Velarde, es esto, zozobra es Nepantla. Más bien, Uranga dice, Incertidumbre, ¿no? es como incertidumbre. Yo lo que estoy diciendo es, me parece que de las mejores maneras de reentender a Uranga, es decir, zozobra es angustia, es una forma de angustia social, y de hecho, como voy a mostrar justo ahora, algo que creo que ellos no vieron es la importancia entre ontología y representación, es decir, entre realidad y mi manera de entender algo. Nepantla es el estado de estar entre mundos, zozobra es la representación de estar en Nepantla. Y pues es un término, es como la adaptación contemporánea mía del término técnico de zozobra de Uranga. ¿Qué tan genérica es? Porque lo que decía Juan ahorita, ¿no? Sobre los grupos rivales. Es decir, parece que estás aplicando en términos de colonización y con un proceso de integración incompleto, hasta donde estoy entendiendo todavía. Pero, por ejemplo, durante la colonia, los indígenas tienen una identidad muy clara. Claro, que no es zozobrante, ¿no? Ajá, al menos no en este sentido. Entonces, eso te iba a decir, ¿qué tanto eso? Por ejemplo, pongamos ahorita la invasión rusa o este tipo de casos en los que la identidad del grupo es clara, pero la invasión puede generar incertidumbre y emociones sobre la incertidumbre. Sí. Y uno puede usar zozobra, quizá no tu zozobra, pero zozobra, ¿no? Claro, claro. Sí, creo que es como la insistencia en que esta manera es para, dentro del pastel de la realidad, decir, mira, este pedacito que existe y tiene su realidad, la voy a llamar así para que sepamos de qué estamos hablando. Y en este tipo va a caer un montón de formas de expresiones culturales, tanto artísticas como genéricas, y de otro tipo, intelectuales. Pero en última instancia es una manera, pues, casi técnica, ¿no?, de utilizar los términos. Así como, sí, sí, eso es. Igual, pero podemos regresar a eso, ¿no? Como puede ser que haya otro mejor término. Este es un poco respetando la literatura de Uranga, que es como el que avienta ese término para hablar de esa manera. Y lo que yo estoy haciendo es tratar de llevarlo a las distinciones, por ejemplo, de realidad-representación. Y decir, ah, mira, de hecho ellos están usando intercambiables zozobra y Nepantla. Y no es lo mismo, ¿no? Sí, mi pregunta era más era justo para eso y seguir entendiendo lo que sigue. Sí, Entonces, sí, sí, con sí, esto, no, buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Y luego a ver si te pregunto. Creo que lo que sigue se va a ir como desenvolviendo. Este es nada más como el celofán, ¿no? Es como, bueno, ya, vamos al centro chicloso, ¿no? De ejemplos y demás. Ok, entonces este es el modelo, ¿no? Hay dos cosas que son sustanciales, que podemos llamar A y E. En este caso lo puse como esta cosa como América-Europa. América, de hecho, no es América antes de que lleguen los europeos, pero bueno, para entenderlos, ¿no?, en el modelo A y E. Y el accidente es eso que está entre medio, ¿no?, que está entre los dos, y que no es solo ni uno ni el otro. No se atribuye ni completa ni exclusivamente a ninguno de las dos cosas sustanciales. Y haciendo hincapié en lo del inicio, casi el epígrafe, es que para Uranga al menos, y creo que también para nosotros debería de serlo, es que lo sustancial no tiene un mayor valor general, sino simplemente es más fundamental ontológicamente. Para que exista el accidente tiene que existir la sustancia, pero eso no le da como más valor político, económico, ¿no? Solo es parte de la genealogía de cómo se va generando esas otras categorías. Y eso va a ser muy claro también con lo Mushe, yo creo, y con nosotros mismos, como
y nos entendemos como una nación. Entonces digamos, estos son, ¿no? Entonces tienes dos sustancias, que por eso hablaba de lo rival. Habría que entrar en los detalles que comentaba Juan acerca de la importancia de que sean rivales, pero por ejemplo en los sistemas opresivos, en los sistemas coloniales, la rivalidad se puede entender como hay el deseo de tener ciertos recursos que son escasos y que no se pueden distribuir de manera completamente uniforme o tan justa, ¿no? Que esos recursos pueden ser también representación política, pueden ser recursos económicos, sociales, recursos naturales, ¿no? que tienen que estar entrelazados con nosotros. Y el accidente es esta nueva categoría como que emerge de las dos sustancias. Y la idea es que Nepantla, y por lo que estos puntitos no van hacia el ojito, sino como hacia el corazón, es como para hablar que es un feeling, es un sentir. No es un proceso de representación necesariamente desde las creencias, de hecho no es desde las creencias, sino que estoy entendiendo las emociones como especies de shortcuts, como de atajos sensoriales que te dicen, ay, estoy sintiendo esto, ¿no? Que es como cuando uno entra a un lugar y dices, uy, me siento incómodo, no sé todavía por qué, pero sé que me tengo que ir, ¿no? Y entonces la zozobra es la representación de Nepantla, ¿no? Aprovecho el término náhuatl para hablar de la condición de hecho estar entre esas dos situaciones, y la zozobra es el mecanismo de representación, digamos, adecuado de que estoy en una situación nepántlica. En el caso de América y Europa, este es, digamos, el modelo uranguiano, es que lo mexicano es la nepantla de entre esas dos sustancias, y esa es la zozobra. Ahora, ¿cómo es que esto se puede ver en el siglo XX y que no solo es una teoría al aire, ¿no? Digamos que tiene una realidad predictiva, o al menos descriptiva, ¿no? Si no proscriptiva, al menos decir, mira, te voy a dar estos ejemplos, ¿cómo los puedo juzgar desde esta noción? En un libro de Cuéllar Moreno, que él está por terminar su tesis, es como una gran antología acerca de Uranga, como a partir de sus diarios, de su vida y de su pensamiento más general. En un libro que sacó en 2018, nos dice que Uranga estaba convencido de que la idea de que debía dirigir México era la de un humanismo del accidente. Es decir, esta idea, primer proyecto de raíces como verdaderamente mexicanas. Es decir, retomando la noción de Vasconcelos de la raza cósmica, que es tratar de decir que somos una especie de combinación de varios mundos, el proyecto, digamos, político fuerte y la que creía Uranga que debía de dirigir a México es esta noción de somos esta nueva cosa entre lo europeo y lo indígena, y eso va a ser México, y ese es el lugar ideológico que nos va a permitir tener una interacción con las otras potencias que son principalmente países europeos y Estados Unidos. Y si no tenemos eso, no tenemos muy bien un lugar desde donde interactuar con ellos, ¿no? Digamos, si los invitamos a la... Me parece que todavía está muy presente. Si uno va a la Embajada de México en Estados Unidos, pues te van a dar comida mexicana que va a hacer estas cosas intermedio, ¿no? Y va a haber mariachi, ¿no? Que son como estas cosas que son ni uno ni lo otro. ¿Sabes? El mariachi está más cargado de un lado que de otro, pero puede haber variación, ¿no? Dentro de digamos, hay diferentes tipos de grises, ¿no? Hay blanco, hay negro, hay gris y hay tonalidades de grises, pero dice, el accidente es cómo nos movemos en estas escalas de grises. Vasconcelos, en este texto del 26, que justo me lo presentó Jorge, habla justo cómo desde la perspectiva de México es la posición política. Hay que generar unas políticas que justifiquen y hagan más fuertes al país y que permitan desarrollar en México teorías que, si no están luchando con los otros, al menos permiten estimular la organización política del propio país. Esta lo dejo en inglés porque es lo interesante, que estas conferencias, Jorge las conoce mejor que yo, fueron dictadas en inglés por Vasconcelos en Estados Unidos, ¿no? Creo que es ya muy diciente de la clase de proyecto que está ocurriendo y de la importancia de encontrar una representación ideológica de zozobra para poder interactuar con las otras naciones. Y hay una tradición, yo creo, importante mexicana de pensamiento que se ha vertido en decir, bueno, ¿y quiénes somos, ¿no? Respecto a estas otras potencias, ¿no? ¿Por qué en la Facultad de Filosofía empezamos con griegos y acabamos con Derrida, ¿no? Como que, ¿qué está ocurriendo ahí, no? ¿Por qué leemos Hegel, Heidegger, Sartre y tenemos que aprender español, inglés y francés y alemán para, ¿no?, poder ser académicos, y por qué tenemos que publicar en inglés, ¿no? Y demás.
Y esa tradición se puede rastrear en varios autores clave. Samuel Ramos, ¿no?, que es el nombre de la biblioteca en la Facultad de Filosofía y Letras. Creo que también son interesantes los nombres de los auditores, como ahora que estamos en Chomsky. Nos dice que él introduce esta figura del pelado, ¿no? Dice: el pelado pertenece a una fauna social de categoría ínfima y representa el desecho humano de la gran ciudad. La vida le ha sido hostil por todos lados y su actitud ante ella es de un negro resentimiento. Ramos estaba tratando de hacer una psicología del mexicano en este tratado que hace ya en el 34. Un ejemplo claro, gráfico de esto es el personaje del Jaibo, de Buñuel. El Jaibo sería como una representación fílmica de la clase de idea que está tratando de reflejar Ramos sobre el pelado. Es decir, no dice todos los mexicanos son así, dice, no, hay un cierto como arquetipo mexicano que está reflejado en el hombre citadino con conflicto, y la idea es que es justo por el sentimiento de zozobra, de sentir que no pertenece del todo a lo que debería de tener, estar entre el conquistador y el conquistado, donde se explica su rabia social y su disposición a ser violento en general, que es como la persona también que de alguna manera como que viene de ciertos valores del campo y de pronto se ve atrapado en los valores citadinos y no acaba de encontrar su lugar social, ¿no? Ramos está haciendo una especie de arquetipo del mexicano citadino y podemos encontrarlo reflejado en expresiones culturales. Después, en un salto importante en los años, Roger Bartra dedicó una buena parte de su trabajo en los 80s, 90s a entender la identidad mexicana, y él utilizó la noción del axolotl para dar cuenta de ese carácter mexicano. Entonces el axolotl es la larva acuática de una salamandra y tiene esta capacidad de reproducirse para conservar una juventud y eludir la metamorfosis. Uno puede ver cómo el axolotl también se ha vuelto una figura icónica, y en un montón de murales en la ciudad hay axolotls, hay nuevos lugares que se llaman como Axolotl Hipster Café, ¿no? O sea que hay como una reivindicación muy importante de esta figura, y lo que dice Bartra es, pues claro que nos sirve para entender al mexicano, porque el mexicano está entre mundos. Él conocía obviamente la obra de Uranga, y además es de Xochimilco, que es algo como muy claramente, ¿no?, prehispánico, y está entre mundos y está intermedio. Entonces lo que hace Bartra es agarrar a la figura del axolotl para un poco representar otra vez la figura del pelado y decir, pero en ese in-betweenness, en ese Nepantla está su poder, porque tiene la capacidad de regeneración y de inventar cosas nuevas. Y hay un montón de murales, no sé si aquí, pero en Ciudad de México, en viveros, o sea, el axolotl se ha vuelto una cosa muy importante en la iconografía, por ejemplo, del arte urbano. Yo no lo he datado, pero sí lo he notado. ¿Las billetes también ya está el axolotl? Ah, pues así de fuerte, ¿no? Son esas figuras simbólicas que están capturando la noción de Nepantla. Es algo que su esencia es estar en medio, ¿no? Y esa es su nueva esencia, y no es ni salamandra y tampoco es larva, ¿no? Tiene una nueva esencia, pero para que lo entendamos necesitamos categorías más sustanciales. Es una, digamos, el axolotl es un accidente de la salamandra, ¿no?, en ese sentido. Entonces es una analogía muy, muy limpia para hablar de la identidad mexicana. Bartra, ya lo hago esto para poder referirme a Paz, que ha sido, o sea, el laberinto de la soledad, pues se puede interpretar de muchas maneras, puede gustarnos más o menos, pero ha sido un texto muy fundamental en entender cosas de, es como un gran ensayo, ¿no?, acerca de la mexicanidad desde la modernidad. Y Bartra nota cómo el mexicano padece este complejo de inferioridad. Ahí está hablando del texto de Ramos. ¿No quieres decir nada? Esta idea 15 años más tarde la repitió, la profundizó y la consagró Octavio Paz. En el fondo, el sentimiento de inferioridad que ya había rastreado Ramos yace en la soledad, ¿no? Ese es como el nuevo paso de interpretación que hace Paz, y de allí que el mexicano se proteja con múltiples máscaras, ¿no? Es como la interpretación moderna de esa tradición histórica, intelectual que ya se venía gestando. Y Paz tiene muchísimos pasajes como que muestran esto, pero hay uno que es interesante, hablando de ya una relación también como más genérica, ¿no?, en términos de lo femenino. Paz, por ejemplo, propone que la Virgen de Guadalupe es la receptividad pura y que los beneficios que produce son del mismo orden: consuela, serena, quieta, enjuga las lágrimas, calma las pasiones, la chingada es aún más pasiva. Hay algunos proyectos muy interesantes de cambiar el valor de la chingada y cambiarla por la chingona, ¿no?, que es como parte de reivindicaciones del poder femenino,
Pero básicamente la idea es otra vez cómo se repite la noción de zozobra y la noción de Nepantla, en este caso, de que la esencia de la Virgen de Guadalupe y de la Malinche, cuando habla de la chingada está hablando de la Malinche, Malitzin, Doña Marina, ¿no? Según las versiones históricas, pues son dos caras de la misma cosa. Entonces los hijos de esa figura arquetípica somos los mexicanos, y entonces traemos en nuestra esencia esa dualidad de como virgen, en las palabras de Bartra, como de entre virgen puta, ¿no? Que es como uno de los grandes arquetipos que uno puede encontrar recurrentes en las mitologías de origen de muchas naciones y de muchos grupos. Y justo lo que trata de decir Bartra es que el culto a la Virgen solo se explica si también nos fijamos en la sombra, que tal vez no es la sombra, tal vez es la luz, que la acompaña, ¿no? La Madre India, las diosas indígenas, la Malinche. Y el templo a la Guadalupe es la Guadalupe Tonatzin, ¿no? O sea, esa noción de algo que está entre dos esencias se sigue replicando y sigue estando muy presente. Y varias de las personas que explican, por ejemplo, la fuerza del culto a la Virgen de Guadalupe es porque está en el cerro del Tepeyac, ¿no? Porque hay como otras connotaciones como de relación de fertilidad y de la tierra, y que es más que simplemente una reinterpretación de la Virgen María, es una Virgen de María, digamos, mexicanizada, y por mexicanizada quiere decir también trayendo a colación aspectos indígenas, ¿no? en la construcción simbólica de esa figura tan importante, ¿no? Y tan icónica en México. O sea, no es nada desdeñable eso. Y hay un montón de ejemplos en el arte mexicano del siglo XX que están tratando de moverse entre eso. Esta es una foto de Murillo, que es más conocido como el Dr. Atl, que es un cierto como estilo, digamos, afrancesado de pintar el Popocatépetl, ¿no? Y hay como un trabajo muy importante de estar representando las montañas importantes del Valle de México, y es un personaje interesantísimo Murillo. Y pues en el propio Dr. Atl, si uno se pone con ganas de interpretar, están las dos cosas, ¿no? Está lo indígena y está lo europeo, ¿no? Está el sistema de poder. Hace calor, ¿verdad? ¿Cómo ya? Pues están es como muy zozobrante, ¿no? La manera en la que está construido incluso el mismo nombre. Solo voy a dar un par de ejemplos rápidos, pero esta es una foto de Pierre Berger, un belga, si no me equivoco, de O'Gorman, con su esposa, en su casa en San Ángel, construida con piedra volcánica, con tesontle. Entonces los materiales son importantes para hacer referencia a los valores de la zona y hasta cierto punto también algunos valores prehispánicos. Y la culminación, que es el gran mural de la Biblioteca Central de la UNAM, es un ejemplo así como de, pues no sé, como básico de cómo la zozobra se expresa en expresiones artísticas, ¿no? O sea, con la historia de Copérnico y de Ptolomeo y unos maíces gigantescos, y luego de otro lado está, y es más que eso, ¿no? Pero también está como aspectos masónicos, y luego está la otra cara que tiene lo de la bomba atómica. Pero me parece un ejemplo muy claro de cómo las instituciones mexicanas, orgullosas de ser mexicanas, han utilizado el discurso de la zozobra de manera más o menos explícita, pero sí muy presente en la construcción iconográfica, que tiene que ver con la construcción también política, ideológica, ¿no? Económica de las propias instituciones. No para decir que esté mal, ¿no? No es una crítica, es más como a nivel descriptivo. El Museo Nahuacali de Diego Rivera es una pirámide contemporánea en el sur de la Ciudad de México, a la que puedes ir si pagas tu boleto de Frida Kahlo, pero casi nadie va. Pero que a mí me parece un museo impresionante, una colección tremenda, ¿no? de arte prehispánico. Y el proyecto de Diego Rivera obviamente tiene muchas aristas, pero se puede entender mucho desde esa misma noción de zozobra, que los murales que tiene en el Palacio Nacional, una interpretación que se hace, por ejemplo, de él es que justo lo que hizo después de mucho tiempo de haber estado viviendo en París, en particular en su periodo italiano, es como llevó el formato italiano del gran formato de los grandes murales, tipo Capilla Sixtina, y como este gran formato de utilizar paredes enteras y los materiales y técnicas pictóricas y también la pintura que utilizó. Y en vez de hablar de ángeles, reyes, mitos griegos y referencias bíblicas,
tomó esa técnica y la llevó a lo que no se había hecho hasta el momento en ese gran formato que era hablar de el pueblo, ¿no? De los indígenas, de la gente, de la clase trabajadora. Y es otra vez una actitud, digamos, de zozobra, de unir opuestos y a partir de eso generar algo nuevo. Y el muralismo pues es el movimiento más importante mexicano en arte del siglo XX. Hay otros que también son importantes, pero a nivel internacional, antes del merchandising de Frida Kahlo, esto era el arte mexicano, ¿no? Hasta que ahora han llegado estas otras nuevas formas, y también las contemporáneas que están ocurriendo ya en los últimos 20 años. El muralismo obviamente tiene sus disidencias, tiene sus diferencias, entre ellos estaban peleados, pero son similares en el sentido de hacer reivindicaciones del mundo indígena a través del aparato político y de una técnica, digamos, europea. Y lo mismo pasa con Orozco, y como que la pregunta antes de pasar a la siguiente sección, no sé cómo vayan de atención y cómo voy de tiempo, es cómo pasamos de esto, ¿no? De José Clemente Orozco, que es muy interesante en la manera de construcción narrativa, a Gabriel Orozco, ¿no? Y las cajas de zapatos en la Bienal, que fue como, ¿cómo puede ser que esto sea arte? Esto es un antimo, ¿no? No significa nada, pero al mismo tiempo mucha gente como, no, es interesantísimo, porque es el vacío, y hay como muchos niveles, ¿no? Pero la siguiente parte es la zozobra en el siglo XXI, ¿no? Que es, ¿qué hay que pasó en el arte de acá a acá? ¿No? No sé cómo vamos de tiempo. Son 12:52, entonces. ¿Hay que ir rapidillo o no? Pues tenemos, depende de cuánto quieras dejar para la discusión, pero si quieres... Pues si vamos discutiendo entre medio. Bueno, es que me queda bastante material. Okay, sí, ¿no? sí, dime. Podemos dejar media hora de... Media hora de puro hablar, ¿no? Sí, y hasta la 1:30. Sí, hasta la bueno, 1:30 podemos sí, pero parar igual ya. podemos interrumpir como para airear, porque es mucha información. Y es nuevo. Sobre los murales, Sí. no sé si la perspectiva está siendo muy maniquea. Es decir, el muralismo no es nada más un movimiento de reivindicación de los autores, sino también es una forma de propaganda política. Claro, claro. Y con sentidos, por supuesto, identitarios. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, no sé si está faltando esa parte de la historia en lo que nos cuentan. Yo creo que sí. O sea, a grandes rasgos es... Porque muchos muralistas fueron patrocinados por el gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. El propio Diego Rivera, ¿no? Completamente, o sea, el hecho de que esté en Palacio Nacional no es nada arbitrario, ¿no? Exacto. Y las querellas que hubo entre Siqueiros, sus diferentes políticas y apoyo a lo que estaba pasando en Rusia, que reciba a Trotsky, o sea, es complicadísimo, ¿no? O sea, hace no mucho veía a alguien que trabaja sobre muralismo en estéticas y podría decir como, bueno, a ver, ¿cómo que en 5 diapositivas me pones, ¿no? Yo tengo una carrera, ¿no? Explicando las diferencias, hay muchísimas diferencias, Sí, pero... Es igual el arte medieval, por ejemplo, ¿no? Sí. O el arte religioso, Sí, sí. es mucho de, por supuesto, de simbolismo y propagandístico, en ese sentido, ¿no? Y moralizador, por supuesto. Sí, yo creo que dos cosas, ¿no? Una es que, como apuntas completamente bien, pero es justo también lo que estoy tratando de mostrar, es que desde esa comprensión tan básica de las emociones, podemos ver cómo se van gestando y se va haciendo mucho más complejo el aparato, porque somos animales tan complejos, desde aparatos emocionales explicar políticas públicas, ¿no? Políticas artísticas y muchos de esos niveles que se van mezclando. Lo que estoy haciendo, aprovechando esta imagen de la caja, es nada más organizar, ¿no? Como en una conferencia de hora y media, más o menos, decir, bueno, mira que todo este corpus, tanto de Paz como de Ramos, como de Bartra, como el muralismo, más o menos tiene esta misma estructura, ¿no? Que es como, me parece que es parte del aparato filosófico de encontrar la cierta universalidad, es decir, mira, todo eso sobra, ¿no? Todo es como representación de opuestos, de diferentes cosas, y ya si entramos en detalles hay que justo entrar en detalles, ¿no? Y el microscopio te da otro tipo de nivel de análisis, pero me parece que al menos sirve para explicar un montón de ese corpus del siglo XX y ver que todo está interactuando. El arte indígena, ¿no? Había muchos conflictos entre distintos grupos. Sí. Pero lo que me parece bien importante es que lo que se institucionaliza, para bien o para mal, como arte mexicano, es un arte zozobrante. Ok, pues no te quito más tiempo, Sí. pero podemos proseguir. Pero luego, o sea, eso da...
eso da para mucho, ¿no? Bueno, entonces, lo que voy a tratar de explicar un poco ahora es cómo este mismo mecanismo de zozobra, como si entendemos las cosas en formas de estructuras, o sea, de tipos de relación entre cosas, cambia de contenido, pero la estructura es la misma, ¿no? O sea, cuando yo tengo miedo, en términos de la evaluación que constituye el miedo, es sentir algo como peligro. Yo puedo tener miedo de que me va a caer encima el techo, puedo tener miedo de que alguien me va a pegar, puedo tener miedo de la imagen de mi mamá que ya no existe, pero que me podría, o sea, se puede volver muy complejo, ¿no? Puedo tener miedo del capitalismo, puedo tener miedo de que este sistema nunca va a acabar, pero todo es representación de peligro, ¿no? Es más o menos la idea, como tratar de encontrar lo común en lo variado. Lo que voy a tratar de decir es que el mismo mecanismo de zozobra, la misma definición, ayuda para entender al arte contemporáneo mexicano, no todo, no siempre, no todos sus niveles, pero sí para categorizarlo como otra expresión de zozobra en el arte. Empiezo con esto, que Uranga tiene este mismo libro que dice que la relación que opone a mexicanos y españoles no es sin embargo una oposición adjetiva, sino sustancial y constitutiva. O sea, nosotros, México existe en esta visión porque primero existió España, no la España actual, esa España del pasado, ¿no? Pero para que México pueda existir, eso tuvo que haber existido. Tenemos como los mismos padres, ¿no? Los mismos abuelos, digamos, con la España actual, no con la del pasado. Que sí es bien importante, creo, también para posicionarnos políticamente respecto a ese tipo de relaciones. Y es que la España actual no es la sustancia de México. La España del pasado es la sustancia de ambos, ¿no? Actuales. No podría decirse lo mismo, él piensa en ese tiempo de nuestra relación con Estados Unidos, y también habla de Francia. Yo creo que una diferencia muy importante, y que también es relevante tomar el Tratado de Libre Comercio, lo que pasó en los 90s, hasta el zapatismo, pero con Estados Unidos yo creo que nuestra relación en el arte contemporáneo sí se volvió sustancial, sí se volvió el referente con el que se está hablando en el arte contemporáneo. Hubo un resurgimiento, un intento de hacer un arte muy mexicano, un poco al estilo muralista, que no prosperó tanto, pero ya hay bonitos, bueno, más que bonitos, hay ejemplos muy importantes, muy interesantes, como este que se llama de Me Quiero Morir, de Julio Galán, que también estaba lidiando con aspectos de su propia identidad, y tiene estos elementos, se llama Me Quiero Morir, y está el papel picado, están las cadenas, está la bandera de México, que es un símbolo pues claramente referente a México, ¿no? ¿Qué más va a referir la bandera si no es eso? Más cosas, pero a eso seguro refiere. Y esta clase de proyecto no prosperó tanto. De Brass tiene un libro que se llama como El arte de mostrar el arte mexicano. Y habla de esta apropiación del nuevo arte mexicano, que serían como ejemplos que ocurrieron a finales de los 80s, como esto de Galán, en donde nos dice de Brass, insisto, debe comprenderse en el contexto de un operativo cultural mucho más amplio y complejo, diseñado desde la cúpula misma del Estado, desde arriba, hasta arriba de la pirámide, en un intento desesperado de recomponer y reciclar el concepto de cultura nacional, cimiento emocional del Estado-nación territorial puesto en jaque por las embestidas de la globalización y por la aparición de discursos alternos. Es decir, no se pudo reavivar el arte mexicano haciendo referencia a lo mexicano de manera tan directa, porque el arte, como de manera medio natural y orgánica, trató de oponerse a lo que se llamó arte mexicano en el siglo XX, ¿no? Se volvió menos, no sé si iconoclasta sea la palabra, pero menos representacional, menos haciendo referencia a lo indígena, ¿no? Como que eso empezó a cambiar desde los 90 de una manera ya más marcada, que también está medio relacionado con el Tratado de Libre Comercio, en esa búsqueda de globalización. En un libro de Montero, que también trabaja en estética, si no me equivoco, colombiano, él parte la idea del libro con esta pieza de Eduardo Avaroa, que es uno de los artistas también que forman parte de la Galería Corimansuto, que está en la San Miguel Chapultepec, que se volvió un espacio muy importante, creo, para entender el arte contemporáneo, y se llama Obelisco Roto Portal, ¿no? Y que es una instalación entre el 91 y el 93. Lo que hizo fue construir esta estructura desmontable, hecha del mismo material de lo que están hechos los tianguis, como del sábado, donde uno va y compra cosas. Y lo que está haciendo me parece que es un buen ejemplo de la zozobra contemporánea, porque en términos de los materiales y de la exposición del lugar está haciendo referencia a esto que ya se constituyó como mexicano en el siglo XX, que también tiene esa noción indígena de tianguis, y esto, que es el obelisco roto de uno de los principales exponentes del arte estadounidense del siglo XX, ¿no? Junto con Rothko, junto con Klein,
que esto está fuera de la capilla Rothko, si no me equivoco. Entonces, la forma es haciendo referencia ahora al gran arte de gran investidura norteamericano, pero mexicanizado, pero al mismo tiempo efímero, que es parte muy importante del arte contemporáneo desde los 90, ¿no? Ya no se trata de grandes esculturas, se trata de instalación, ya no se trata de teatro, se trata de happening, ya no se trata de, ¿no? Hay como una especie como de lo efímero que también viene con la reproducción y con la capacidad de poder grabar las cosas, ¿no? Como que ya no estamos en el mismo momento del arte. Y lo que hizo fue, durante cierto tiempo, poner esto, y entonces ya no son exposiciones en galerías, se trata más bien del registro que uno hace de un acto artístico, poético, en cierta circunstancia. Se toma la foto y luego ya la foto otra vez se lleva a la galería, ¿no? Se lleva otra vez al cubo blanco de, mira, hicimos eso en tal lugar. Montero justo propone que ese rompimiento ocurre en los 90 y que el cambio que se produjo en el campo del arte mexicano en ese momento tiene que ver precisamente con la liberación de capitales económicos y simbólicos, porque en esas fechas el país pasó de tener una de las economías más cerradas a una de las más abiertas del mundo. Ligero como comentario, ¿no?, cultural, lo que pasó en el COVID, de que México tenía sus puertas abiertas, de pronto cambió la demografía de lugares como Tulum, ¿no?, Mazunte, ¿no?, como todas las playas mexicanas de pronto es como digital nomads, ¿no?, y ahora todos están trabajando en computadoras, y eso también creo que va a ser algunos cambios interesantes, pero digamos eso ya está ocurriendo en ciertas medidas de los 90, ¿no? México abre sus puertas a otros capitales, a otros discursos, a otras estéticas, y eso se refleja en el arte. Una película que captura esto, me parece de una manera interesante, es Esto no es Berlín. Ya es muy zozobrante, ¿no? Esto, sea lo que sea que es, no es Berlín, ¿no?, que es lo que le dice un personaje al otro cuando está tratando de hacer arte contemporáneo. Dice como, a ver, esto es México, esto no es Berlín, ¿no? No, salte de esos discursos, estamos en otra cosa. Y está tratando de capturar como una cierta escena cultural de Ciudad de México a finales de los 80, ¿no? Como que ya se está gestando esto de la gente que sale y que quiere traer esos modelos estéticos y de valores, pero no acaba de encajar del todo. Y en algunos artistas pues muy contemporáneos, que tal vez ya están empezando a dejar de ser los artistas más nuevos, como Abraham Cruz Villegas, pero es interesante tomarlo en cuenta porque son la clase de artistas mexicanos que han ocupado las plazas importantes, como el Tate Modern en el Tames en Londres, ¿no? Él tuvo toda la gran galería para poder hacer una instalación, y de lo que va el proyecto de Abraham Cruz Villegas, al menos en una etapa importante, es retomar la estética de la construcción en Ajusco, al sur de la Ciudad de México, y esa precariedad, rehacerla escultórica y llevarla a un white cube, ¿no?, a llevarla al cubo blanco de las grandes galerías. Entonces es como el artista de la periferia, que desde su localidad de Ajusco lleva su estética y la vuelve gran formato de arte contemporáneo. Y él tuvo todo este espacio en esa mega lugar en Londres para hacer esto, ¿no?, que esto ya claramente no está haciendo. Y es curioso porque uno podría pensar, pero esto ya que tiene que ver con el arte mexicano, son chinampas, ¿no? Es que es como, es un poco el sistema de chinampas y de cómo cada lugar se gesta de manera por sí misma, ¿no? Hay formas de reentender que en algún sentido sí está haciendo arte mexicano, pero también ya tiene otros elementos estéticos como que todo sea muy, ¿cómo decir? Como muy simétrico, muy organizado, ¿no? Como estéticas muy del arte contemporáneo después de los 90. Y en esta entrevista, que uno puede acceder desde la página de Kurimansuto, lo dejo también en inglés porque está en inglés, ¿no?, y que me parece súper claro de lo que ocurre con los procesos culturales, que es Abraham Cruz Villegas en su casa en el Ajusco, hablando en inglés para Art 21, y dice, I'm still constructing myself. I just want to understand who I am and where I come from. Otra vez, ¿no?, problemas de identidad. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? And I come from, y tiene esta serie de referencias, Marcel Duchamp, ¿no?, globalización, Francia, mercado de Estados Unidos. But I also come from Colonia Ajusco, and I come from Mexico. Entonces me parecen buenos ejemplos de cómo el arte contemporáneo, cierto tipo de arte contemporáneo, obviamente no todo, porque casi ningún principio explicativo aplica a todo, pero el que ha llegado a las grandes galerías como del Tate, está metido en una zozobra entre el siglo XX y lo que se gestó en la Colonia Ajusco y Marcel Duchamp y esos mercados internacionales principalmente controlados por países anglosajones, ¿no?
Cuauhtémoc Medina, que trabajó mucho con Debruaz y que también ha sido una parte muy fundamental en la fundación del MUAC, que es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, justo dice, ¿no?, cómo a lo largo de los años 90 los artistas en México han ido desafilando, difundiendo, transformando, reformulando y simulando la pintura, ¿no?, de cómo el muralismo quedó fuera, ya la gente ya no pintó en los 90, al igual que en cualquier otra parte del mundo, ¿no?, que es esta cosa de la globalización. La pintura ya dejó de ser el discurso artístico central y hegemónico, también después de la generación de la ruptura. Hoy en día los artistas en México usan, ¿no?, juega con esas dos palabras, la pintura como simplemente como una herramienta conceptual y perceptual, entre otras. Dejamos de pintar, ya no es el discurso global, hay que hacer otras cosas, hay que hacer video, instalación, y pues hay muchísima instalación, ¿no?, como parte del arte contemporáneo. Y Gabriel Orozco es, me parece, un ejemplo muy fuerte de alguien que se metió muy bien esa estética, que se fue a Estados Unidos, se fue a Nueva York y le empezó a ser incluido en las propias exposiciones de artistas americanos. Entonces tiene que ver con lo efímero, entonces agarras cosas de la calle y eso simula la gran ciudad. Tomas una foto y eso permite muchos niveles de interpretación, ¿no? O sea, la caja de zapatos es como una pieza polémica en donde se jugó por ser polémico, pero pues su trayectoria es mucho más grande que simplemente eso, ¿no? Y como cualquier trayectoria, pues es una trayectoria embebida también en los sistemas de arte. No es alguien que hace una cosa una sola vez, como alguien no solo escribe un paper, ¿no?, sino que es toda una trayectoria. Llevar cosas estas de carta blanca y llevar arena, me parece, de Guerrero o de Oaxaca y transportarlas hasta Alemania y hacer como otra vez una instalación efímera de arena y latas de carta blanca en una galería en algún lugar frío en Alemania, ¿no? Y hay como, obviamente eso ya es como más, tal vez más subjetivo, pero también es como otra clase de análisis artístico sobre los significados de estos lugares y luego llevarlos a esos otros formatos y las naranjas, pero esto que empieza desde las naranjas ya en fotos muy iniciales, se rastrea a la exposición que él tuvo ¿en dónde fue? ¿Fue en el Guggenheim? No. ¿Cuál es el principal de Estados Unidos de arte contemporáneo? ¿Alguien sabe? No me acuerdo exactamente dónde fue. El MoMA, ¿no? El MoMA, sí, fue en el MoMA. Entonces lo que hizo en el MoMA es que lo dejó vacío y solo puso estas naranjas en las ventanas de las casas de las personas alrededor del MoMA. Entonces algo súper sutil, pero de alguna manera ya está rastreado desde este acomodo de las naranjas en algún pueblito en, no sé, a mí se imagina que es Guerrero, ¿no?, pero puede ser que es otro lugar. Y lo que me parece interesante es que son las personas que de alguna u otra manera han escalado en el movimiento político del arte contemporáneo de tal manera que tuvieron el MoMA para ellos, ¿no?, así como ha tenido Ibrahimovic o artistas como muy populares en el mundo del arte contemporáneo, y regresa y digamos como que da la vuelta cuando hace esto y pone esta mega escultura de una ballena intervenida con otra vez formatos geométricos, como esa estética muy limpia, ¿no?, blanco y negro, muy prolija, y termina eso colgado en la Biblioteca Vasconcelos. Entonces el discurso vasconcelista desde 1920 se termina volviendo espacio, le terminan poniendo a un espacio el nombre de Vasconcelos, y luego el arte mexicano, que no es nada más la caja de zapatos, que es estos mega formatos, otra vez como el gran formato de exposición pública, regresa a los lugares institucionales de esos nombres, ¿no? Me parece que hay como un círculo, es una narrativa muy útil para entenderlo, cómo el discurso político también está mezclado con el discurso artístico. Y un par más de ejemplos. Marcela Armas tenía esta exhibición en París, que ya son otros formatos, claramente refiere a México, refiere como a la violencia, refiere a la industrialización, y es mucho más, digamos, se incluyen ya otros elementos, ¿no?, como elementos mecánicos como parte de la pieza, ya no solo pictóricos, están en movimiento. Marco Rountree, esta es solo una foto de la intervención que hizo en el Anahuacalli. Es un artista contemporáneo mexicano que va y va creciendo. Entonces ya son como nuevas formas de reinterpretar esos lugares simbólicos mexicanos. Estas son como exposiciones efímeras que se hacen en un edificio medio en construcción, medio abandonado, que obviamente son referencia a las torres de satélite como de la ESA, de la arquitectura de Geritz, ¿no?, y de Barragán. Sí, es Barragán y Geritz, ¿no?, pero efímero, ¿no?, porque son pizzas pintadas, ¿no?, cajas de pizza pintadas. Disculpa, Dime. ¿eso de quién es? No sé, creo que es parte del arte contemporáneo que ya no tiene como
Era una exposición que organizó justo Marco Rountree en una casa sí, ¿no? Es como creo que en la San Rafael. Entonces tenían edificios que les prestaban y muchos artistas ponían cosas, pero lo puedo averiguar si quieres, puedo preguntar. Es un Mondrian 3D. Pues algo así. Y pues tiene mucha tela de donde cortarle, ¿no? Como si se puede como... pero también si te lo tomas en serio le puedes sacar como jugo casi a lo que sea, ¿no? Entonces, la propuesta es esta, segunda parte de la plática, es que una manera de entender un corpus bien importante del arte mexicano contemporáneo es que ese México del siglo XXI se quedó en un nuevo accidente que es lo que se generó en México en el siglo XX, toda esa iconografía, ¿no? Todo el muralismo y también, no solo el muralismo, sino también la ruptura, que es menos claramente identificable como mexicano, porque no hace relación al indígena, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Si algo es mexicano, como que tiene que tener algunos tintes de prehispánicos, y no es difícil clasificarlo como tal. Y el mercado internacional global, que está principalmente organizado desde Estados Unidos y Europa y desde el mundo anglosajón, ¿no? Muchísimo, no solo obviamente, pero en una parte muy importante, y esta es como la nueva zozobra, ¿no? de ese arte, y creo que eso ayuda a entender muchas cosas. Y creo que algo interesante es, esta es una pieza de Rodrigo Red, que es un mexicano que trabaja desde Ámsterdam, y esta es la exposición de una feria de arte que acaba de ocurrir hace muy poco tiempo, que se llamaba Material, en una galería que se llama Guadalajara 90-210, que es justo la de Marco Rountree. Entonces la zozobra es clarísima, ¿no? Guadalajara y 90-210, pues como Beverly Hills, ¿no? Pero hay como humor. Y esas son la clase de piezas que están ahí y que creo que a la gente le llaman la atención y que se quieren hacer videos musicales, que son unas plumas en una pieza de madera, ¿no? Que tiene que ver con, pues, no sé, hay muchas maneras de interpretarlo, pero por lo que entiendo tiene que ver con, como digamos, la danza de las aves en relación a la danza que uno hace cuando vas a bailar, ¿no? A un club, a un antro o algo por el estilo. Y los formatos donde se está difundiendo esto son los formatos digitales del siglo XXI, que es Instagram, ¿no? Ahí es donde ves cuáles son las piezas que tuvieron más repercusión, son las que tienen más replicaciones, ¿no? Y son las que luego se llevan a videos musicales o algo por el estilo. Entonces me parece que justo es ese diálogo, y algo que he hablado con Rodrigo que me parece muy interesante es ¿y ahora qué? ¿No? Digamos como que este formato ya está bastante explotado, ahora como a dónde podría ir, ¿no? O cómo se puede hablar siendo mexicano o local en un formato internacional, o si eso desapareció. Creo que es una pregunta abierta. Segunda parte. Quedan 15 minutos más o menos para preguntar. Ah, bueno, sí, se puede. Está largo, ¿no? Es un poco... Entonces, la idea es como, ok, ya vimos, espero, o ciertamente, hasta cierto punto convincente, que eso ayuda a entender muchas cosas de expresiones culturales, pero hay algo que no se ha explorado en absoluto en la literatura de la zozobra y que se está explorando desde otras literaturas, que es cómo esto puede aplicar en cuestiones de género, ¿no? Siendo una pregunta tan actual. Hay un libro que hasta donde yo sé es el libro más profundo de una italiana que se llamaba Marianela Miano Borruso, que estuvo trabajando durante mucho tiempo con la comunidad Muxe, que están en Juchitán, que es como en Oaxaca yendo hacia Chiapas. Es el istmo, justo, ¿no? El istmo de Tehuantepec. Y ella es la que hizo como un trabajo etnológico más profundo sobre la unidad Muxe, de la identidad Muxe, hasta donde yo sé. Y un poco la idea de esto, por lo que menciono esto, pero no voy a entrar mucho, es que una de las maneras de tratar de sobrepasar la zozobra o de hacer algo con eso, porque a fin de cuentas yo estoy diciendo, es como la ansiedad, ¿no? No es algo tan agradable, es no saber qué hacer, no saber qué grupo perteneces, no saber cuál es el código de conducta adecuado. Y qué pasa con el mismo arte contemporáneo, porque un mexicano viviendo en Ámsterdam es como, ¿soy latino o ya no soy latino? ¿No? ¿Soy periferia o ya soy centro? Creo que la noción periferia-centro funciona muy bien para pensarlo. Es volver ese sentimiento de ansiedad formas de orgullo, formas como de volver a asentar o decir que esa identidad mixta, de hecho sí tiene valor. Y creo que muchas de las expresiones culturales se pueden entender desde la reafirmación de esa accidentalidad. Es como decir, bueno, soy accidental, pero está bien ser accidental. Estos son los nuevos valores, ¿no? Entonces lo que hace la pieza de Avaroa es decir, no somos
o no soy, no, digamos, no somos ni del todo arte americano gran formato, tampoco soy solamente el tianguis de los sábados, voy a hacer estas dos cosas, una, y con eso voy a hacer algo nuevo, ¿no? Y creo que eso también es lo que estaba haciendo el muralismo. No soy de todo eso, tampoco soy del todo lo otro, que en este caso sería europeo indígena. Bueno, voy a reafirmar estos lugares en medio de una nueva manera que es desde el orgullo, ¿no? Desde el valor de nuevas narrativas. Yo creo que una manera interesante de entender la identidad mushe es justo, y por eso lo de los rivales es interesante, dado los discursos más generales que hay ahora también como de opresión de género, que creo que es complejo, pero digamos que si aceptamos que hay estas dos grandes categorías, ¿no? Ser hombre y mujer son categorías que claramente existen socialmente, me parece que la mejor manera de entenderlo mushe es como un nuevo accidente que depende de estas dos sustancias. Son otras maneras genéricas de ser que son nuevas, ¿no? Que digamos como que surgen de la oposición y del diálogo entre estas dos otras categorías. Y no es algo, digamos, tan periférico. Este es el ejemplo salió en la revista en 2019 en Vogue. Ella es Estrella, es una mushe que vive en Cuchitán, que yo tuve la oportunidad de conocer y he hecho algunas colaboraciones con ella. Y el gran punto de ese número de Vogue era hablar sobre la identidad mushe. Tomaron varias fotos a las mushes, a ella la escogieron como la contraportada de la revista, porque no podía ser la portada también como por otro tipo de razones pues como internas, ¿no?, de la revista. Y me parece otro muy buen ejemplo de eso, que es agarrar algo de la identidad mexicana generada en el siglo XX, que es la identidad mushe, fotografiada por un inglés, y luego eso vuelto un producto de consumo en Vogue. Y hay un montón de, digo, no son así vastísimos, pero sí hay bastantes ejemplos de expresiones culturales en poesía sobre la identidad mushe. Este es un documental de Miguel Crespo que se llama La utopía de las mariposas, donde Lucas Avendaño, que es uno de los artistas de performance y bailarín mushe, pues más están resonando más o que tienen como bastante impacto, habla de ciertos casos políticos, ¿no? Entonces hay una mezcla entre lo político y el performance de ellos. Y en este caso, por ejemplo, Lucas Avendaño, ya en un movimiento un tanto nuevo, tiene esto que se llama el Mush Project, en donde ya mezcla estética mushe también como con futurismo, que es como, hay toda una tendencia, digamos, visual de como el arte digital, ¿no?, y el arte con NFTs, y en donde ya el arte no está hecho necesariamente para ser consumido en formatos físicos, sino en formatos meramente digitales, que es parte de lo que nosotros vivimos también, ¿no?, que es nuevo que estemos regresando otra vez a estos formatos físicos porque todo se digitalizó tanto. Y mi amigo ruso dice que la característica común de los mushes, y ahora les voy a decir, yo creo que ella está equivocada en llamarlos homosexuales, porque creo que no son homosexuales, parece ser un estado de constante performance de género, un juego entre el ser y el no ser, una práctica de identidad ambigua. Entonces yo digo, si eso no es zozobra, no sé qué es, ¿no? En el sentido, digo, muy delimitado del que estaba usando. Para hacerlo muy esquemático, digamos que hay estas categorías, ¿no? Esto tiene que ver con el sexo que se nos asigna al momento de nacimiento en función genital. Antes usaba, llegué a pensar hembra y macho, pero macho ahora está como muy connotado socialmente, ¿no? Ser macho no es tener aparato reproductor masculino, ¿no?, sino tener una actitud como mala dentro del sistema genérico. Me propusieron varón y varona para no tenerlo en inglés y no tener female y male, pero varona, no sé, si tienen un mejor término también es bienvenido. Pero digamos, esto es lo biológico, esto es lo social, ser hombre y mujer, los roles típicos que desempeñamos en virtud de las asignaciones típicas de este nivel, todo es más complejo, ¿no? Y una de las grandes preguntas en la literatura de género y también la literatura feminista actual es entre si las personas transgénero realmente cuentan como categorías de hombre y mujer, ¿no? Cisgénero básicamente es como que hay uno está en esto o en esto, que son las asignaciones típicas, y transgénero es, pues, no estar en esas asignaciones típicas. Y la orientación sexual es, si digamos a partir de tu género, quieres estar en términos de intimidad o románticos con personas del otro género o de un género que no sea el tuyo, ¿no? Es como muy sencillo, homosexuales con tu mismo género. Yo creo que lo mushe está así, o sea, realmente lo mushe está mezclado. Lo mushe es una cosa que varía entre estas, porque para ser mushe típicamente tienes que ser varón de nacimiento,
tomar muchos de los roles comerciales y de cuidado de lo que típicamente haría una mujer. No es cisgénero, porque hay un cambio a través de la vida, entonces es más transgénero, pero no es homosexual, porque no están los mushes típicamente no se relacionan afectivamente o en términos económico-políticos afectivos con otros mushes, sino con hombres, ¿no? Con los de acá. Entonces son heterosexuales. Es un ligero cambio, ¿no? Al pensar bien en la categoría, no son homosexuales. Son homosexuales si fueran hombres, pero todo el punto es que no son hombres, son mushe, ¿no? Utilizan adjetivos en femenino, se llaman como femenino. Entonces realmente creo que es una mezcla que hace que emerja una nueva categoría social. Me parece una manera bonita de diagramar esa identidad solo en colores. Y ha habido trabajo importante. La identidad mushe ha sido muy importante a través del siglo XX, finales del XX y ahora en el XXI con todos estos proyectos que les mencionaba. Ha habido una fascinación bien importante sobre Juchitán y sobre la cultura de ese lugar. Frida Kahlo usa, o muchos de los trajes típicos de Frida Kahlo son juchitecas, ¿no? Oaxaca ha sido muy importante también en la generación del ideario de México. Graciela Iturbide tiene esto, series fotográficas que también han sido muy importantes, y algo básico, dos cosas para mencionar, voy a tratar de avanzar medio rápido, es que para entender por qué surge el fenómeno mushe en ese lugar, una es que son una sociedad matrifocal, algunos creen que es matriarcal, pero hay más acuerdos sobre esto, y es que cada teca, cada mujer de Juchitán tienen roles muy importantes económicos dentro de la sociedad, ¿no? Es muy importante, los roles femeninos en ese lugar son importantes, y alguien tiene que cumplir esos roles femeninos, y a veces los toman varones. Y también es una cultura muy orgullosa, regresando a la idea de el orgullo como una manera de apropiarse, no más bien de validar aspectos culturales a través de afirmarlos, ¿no? Eso es lo que uno hace al vestirse con ciertas cosas o usar cierta ropa, pues afirmas valores, ¿no? Y es una cultura orgullosa que ha traído la atención también de muchos artistas. Esta es una foto medio icónica de Graciela Iturbide, donde ella le pidió a la mujer que se pusiera unas iguanas en la cabeza, y muchos años después en Juchitán hay una estatua basada en la propia fotografía, ¿no? Que habla de la relación que hay entre cómo la cultura también se va gestando y se va generando a través de la interpelación con la gente de afuera, ¿no? Y lo que se va haciendo a nivel cultural. Y eso creo que es muy importante, que es en relación a esto del orgullo. Dice Maino Borruso, que por su orgullo, el orgullo de los zapotecas, ellos no se identifican, por ejemplo, como indígenas, pues esta categoría está asociada a los vencidos, los colonizados, los que dejaron y se dejan doblegar por otros, ¿no? En el ideario zapoteca, al menos ella dice, no se consideran indígenas, es un pueblo orgulloso, y eso explicaría, en parte, podemos entrar en detalles, la generación de esas otras identidades genéricas, que también están respondiendo al contexto cultural. Les comento, ¿no? Esto que aparece, y para redondear en la propia presentación de hoy, es un tejido hecho justamente por Estrella, y esta es como parte de una colaboración que yo he hecho de dibujos donde ella hace el bordado y yo he hecho los diseños, y también es pues tratar de encontrar esas otras formas de nueva zozobra, ¿no? De nueva forma de mostrar ciertos valores. Y para cerrar, estas son las últimas diapositivas. Uranga dice eso, ¿no? Que si el hombre, que es muy desde tiempo, ahora hay que decir si el ser humano es constitucionalmente accidental, entonces resulta comprensible por qué el mexicano debe ser descrito como auténticamente humano, cuando vive en proximidad estrechísima con el accidente. O sea, lo que trata de decir Uranga es, en última instancia, lo sustancial no dura mucho, no existe tanto, porque siempre estamos en un constante cambio de generar nuevas categorías, y en ese sentido, el mexicano y otras personas con otras formas de accidentalidad son muy humanos, porque justo no son sustanciales, no son los ejemplos de que las cosas siempre están cambiando, y desde esa perspectiva se pueden entender muchas más identidades culturales, ¿no? Por ejemplo, el chicano, que es una identidad, en las palabras de Vázquez Almanza, imaginada, que parece florecer a inicios de los 80, es la mezcla del mexicano, que crea un nacionalismo fuera de la nación. En estos años, por ejemplo, el 5 de mayo para los chicanos se vuelve la fiesta de su raíz mexicana, ¿no? Que aquí no es la fiesta de la raíz mexicana, pero justo el chicano es otra forma de zozobra en otro contexto social, que es, no soy ni mexicano ni estadounidense, pero al mismo tiempo son las dos.
Entonces, estos principios emocionales permiten explicar muchas formas de identidades sociales, entre ellas la chicana. Obviamente habrá que entrar en los detalles. Luego esto genera justo, se van mezclando esas identidades, y lo mushe, o digamos lo transgénero, se va mezclando con el arte contemporáneo. Esto es como una instalación justo de Abraham Cruz Villegas, que ya está también recobrando elementos mushe, donde se toca y al mismo tiempo es un espacio de un museo. Y simplemente quiero comentar como este último ejemplo. Esto es una novela gráfica que a mí me parece muy buena, que trata sobre la tensión de la identidad japonesa-americana, ¿no? El personaje principal es una mujer de padres japoneses, nacida en Estados Unidos, que viaja a Japón como para tratar de encontrar su raíz identitaria, y ella se pone a trabajar en un lugar, en un supermercado, y una japonesa la discrimina por tener acento, ¿no? Por no entender ciertas palabras. Entonces la otra persona del lugar le dice como, bueno, pero ¿tú crees que soy, no recuerdo la palabra, como extranjera? Y es como, uy, sí, no sé, ¿no? ¿Eres local o no eres local? Y le dice como, no, perdón, y ella le dice, perdón por preguntarte si tú crees que yo soy extranjero, ¿no? Que era como el término chilango, antes era para los que iban a la capital y regresaban, y ahora ya cambió de significado. Y dice ella, ¿no? Como en este bullet de pensamiento, como soy y no soy, pero no puede ser solo una o la otra. Entonces, simplemente es para mostrar cómo ese mecanismo de angustia social ocurre por todos lados, ¿no? Y ocurre, yo creo, mucho en un mundo globalizado y de gente cambiando de lugar a otro. Y así como ocurre en el México del siglo XX, en el México del siglo XXI, en los chicanos, pues también ocurre en la identidad japonesa-americana y en un montón más, ¿no? Solo que hay que tratar de entender cómo está ocurriendo, ¿no? De manera particular. Y la creación artística y cultural como de la persona, de Harmony Becker, que hizo esta novela, es la afirmación de orgullo de decir, bueno, pues es que soy las dos, y esto es un nuevo producto cultural para mantener ese diálogo. Y ya, les agradezco justo para abrir el diálogo y hablar de esto, ¿no? Muchas gracias.